Tu corazón ya dejó de latir. Tu cerebro todavía no lo sabe. Tienes entre 4 y 6 minutos antes de que el daño sea irreversible. Y el frío extremo acaba de pausar ese reloj de una manera que la ciencia tardó décadas en entender. En los primeros 30 segundos de exposición a temperaturas bajo cero, tu piel activa una respuesta que tiene más de 1 millón de años de antigüedad. Los vasos sanguíneos de tu superficie, los capilares, se contraen de golpe. Es un mecanismo llamado vasoconstricción periférica, y su único objetivo es proteger tus órganos vitales, sacrificando tus extremidades. Tu cuerpo decide, sin consultarte, que los dedos de tus pies valen menos que tu corazón. La sangre se retira de tus manos, tus pies, tu nariz y tus orejas hacia el núcleo central de tu cuerpo. Por eso sientes ese dolor agudo primero. Y luego, el entumecimiento. El entumecimiento no es alivio. Es que los nervios de esa zona ya no tienen suficiente circulación para transmitir señales. Al mismo tiempo, tu hipotálamo, la región del cerebro que actúa como termostato del cuerpo, dispara una orden urgente. Tiembla. El temblor muscular no es un síntoma de debilidad. Es tu cuerpo quemando glucosa a máxima velocidad para generar calor. Cada contracción muscular involuntaria produce energía térmica. Es ineficiente, consume tus reservas rápidamente, pero puede elevar la producción de calor hasta 4 veces por encima del nivel de reposo. El problema es que ese combustible se agota. A los 3 minutos en un ambiente de menos 10 grados centígrados, tu temperatura corporal central empieza a descender. En condiciones normales, esa temperatura se mantiene alrededor de los 37 grados. Y cuando cae a 35 grados, entras en lo que se llama hipotermia leve. Todavía puedes pensar, todavía puedes moverte, pero tu coordinación comienza a fallar. La sinapsis, las conexiones entre neuronas, necesitan temperatura estable para funcionar con precisión. El frío las enlentece como si le bajaras la velocidad a un procesador. Entre los 5 y los 10 minutos, si el frío es suficientemente intenso, ocurre algo que parece paradójico. Dejas de temblar. Eso no significa que tu cuerpo se haya adaptado. Significa que se quedó sin energía para seguir haciéndolo. Es una señal de alarma grave que muchas personas confunden con mejoría. En ese momento tu temperatura interna puede estar ya en los 32 o 33 grados y tu cerebro empieza a comportarse de manera extraña. Las decisiones se vuelven erráticas. Hay casos documentados de personas en hipotermia severa que se quitan la ropa en medio de la nieve, convencidas de que tienen calor. El fenómeno se llama undressing paradójico y ocurre porque las neuronas que regulan la percepción térmica colapsan antes que otras partes del cerebro. A los 15 o 20 minutos en condiciones extremas, tu frecuencia cardíaca cae por debajo de los 50 latidos por minuto. El corazón, un músculo que depende de señales eléctricas para coordinarse, empieza a perder ese ritmo. Pueden aparecer arritmias, latidos irregulares, porque las células del músculo cardíaco conducen los impulsos eléctricos más lento a bajas temperaturas. Si la temperatura interna llega a los 28 grados, el riesgo de fibrilación ventricular, un estado en que el corazón tiembla en lugar de bombear, se vuelve muy alto. En ese punto, sin intervención médica, el colapso circulatorio es cuestión de minutos. Aquí entra la física del agua, y es donde el proceso se pone verdaderamente brutal. Las células de tu cuerpo están llenas de agua. Cuando el frío es tan extremo que esa agua empieza a congelarse, formas cristales de hielo en el interior celular. Esos cristales tienen bordes, y esos bordes perforan las membranas de las células desde adentro. Esto no ocurre en toda hipotermia. Necesitas temperaturas muy por debajo del cero y exposición prolongada. Pero cuando ocurre, el daño es mecánico y directo. Los tejidos de los dedos, las orejas, la nariz, zonas que ya tienen poca circulación gracias a la vasoconstricción, son los primeros en sufrir este proceso. Se llama congelación tisular o frostbite. Lo que ves después como piel oscurecida, ampollas o necrosis, tejido muerto, es la consecuencia de esa destrucción celular microscópica. Lo que sucede en el exterior de las células también importa. Cuando el agua intracelular se congela, el agua extracelular, la que rodea a las células, también puede hacerlo. Eso concentra las sales y los solutos fuera de la célula, creando un desequilibrio osmótico brutal. La célula literalmente intenta salir de sí misma para equilibrar esa concentración. Se deshidrata desde adentro mientras está rodeada de hielo. Es una forma de daño que combina el trauma mecánico con el colapso metabólico.
Sin embargo, hay una dimensión de este proceso que los médicos han aprendido a usar a su favor. El frío extremo reduce radicalmente el consumo de oxígeno de las células. A 20 grados centígrados de temperatura corporal, el metabolismo celular cae a menos del 20% de su actividad normal. Eso significa que las células pueden sobrevivir mucho más tiempo sin oxígeno. En cirugías cardíacas complejas, los equipos médicos enfrían intencionalmente el cuerpo del paciente hasta los 18 grados para detener el corazón y el flujo sanguíneo durante periodos que de otra manera serían letales. El cerebro, que en condiciones normales sufre daño irreversible en 4 a 6 minutos sin oxígeno, puede tolerar hasta 40 minutos en ese estado de hipotermia profunda controlada. Esto lleva al dato que probablemente destruye lo que creías sobre la muerte por frío. Hay personas que han sobrevivido con temperaturas corporales de 13 y hasta 9 grados centígrados. No son leyendas urbanas. El caso más documentado es el de Anna Bogenholm, una médica noruega que en 1999 quedó atrapada bajo el hielo de un río durante 80 minutos. Cuando la rescataron, su corazón llevaba más de una hora sin latir. Su temperatura corporal era de 13,7 grados. Los médicos trabajaron durante 9 horas para reanimarla usando una máquina de circulación extracorpórea que calentó su sangre gradualmente. Sobrevivió. Esta es la razón por la que en medicina de emergencia existe el principio de que una persona hipotérmica no está muerta hasta que está caliente y muerta. El proceso de recalentamiento es tan crítico como el enfriamiento mismo. Si recalientas demasiado rápido, la sangre que vuelve de las extremidades lleva consigo potasio en concentraciones altísimas, liberado por las células dañadas. Ese potasio puede detener el corazón. Si también hay una complicación llamada síndrome de reperfusión. Cuando la circulación regresa a tejidos que estuvieron sin oxígeno, produce una cascada de radicales libres, moléculas altamente reactivas, que pueden dañar más células que el frío mismo. El cuerpo, al tratar de recuperarse, se convierte momentáneamente en su propio enemigo. Si sobrevives, las consecuencias a largo plazo en las zonas con congelación tisular pueden incluir daño permanente en los nervios, sensibilidad crónica al frío en esas extremidades durante años y, en casos severos, la pérdida de dedos o segmentos de miembros. Las células nerviosas dañadas por los cristales de hielo no se regeneran con la misma velocidad que otros tejidos. Algunos sobrevivientes reportan dolor neuropático, dolor causado por nervios dañados, durante décadas después del episodio. Entonces sobrevivientes reportan dolor neuropático, ejecuta un protocolo de sacrificio ordenado. Primero abandona la periferia para salvar el núcleo, luego quema todo el combustible disponible en temblor muscular, luego enlentece cada proceso metabólico al mínimo posible, y finalmente, si el frío es suficiente, entra en un estado que imita a la muerte pero que puede no serlo. La línea entre morir congelado y sobrevivir congelado es más delgada de lo que cualquier médico habría aceptado hace 50 años. Y eso plantea una pregunta que la ciencia todavía no ha respondido del todo. La línea entre morir congelado y sobrevivir hasta casi detenerlo y luego traerlo de vuelta. ¿Qué dice eso sobre el límite real entre la vida y la muerte? ¿Y cuánto de ese límite podría moverse si aprendiéramos a controlarlo?